Los dedos artríticos de Eleanor Whitman buscaban a tientas las llaves del coche en el aparcamiento de Walmart, con la compra esparcida a sus pies, mientras el viento de octubre azotaba su cabello plateado. El enorme pastor alemán apareció de la nada, sentándose con perfecta atención militar a 1 metro de distancia, con sus ojos ámbar fijos en los de ella con una intensidad que le hizo saltar el corazón. No era posible. Rex llevaba muerto 2 años. El carrito de la compra chocó contra un coche cercano cuando Eleanor tropezó hacia atrás, con la mano temblorosa agarrando el pin del corazón púrpura de la chaqueta militar de su difunto hijo. Otros compradores se volvieron para mirar, y murmullos de preocupación se extendieron por el aparcamiento mientras la anciana permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Recordó la última carta de Michael, la que llegó con el collar de Rex. «Cuidaos el uno al otro, mamá». Pero ella había fallado, había perdido al perro igual que había perdido todo lo demás que le importaba. «Rex», susurró con voz quebrada. ¿Quién había estado cuidando de él todo este tiempo? ¿Y por qué parecía como si la hubiera estado esperando? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Eleanor Nana Whitman había vivido 78 años en esta tierra, pero los últimos 5 casi habían quebrado su espíritu por completo. Con apenas 1,52 m de estatura y enfundada en la chaqueta militar de su difunto marido, se comportaba con la dignidad de una mujer que había aprendido a ocultar su dolor tras unos ojos gris acero y un mentón obstinado. La medalla Purple Heart que lucía en el cuello no era de Walter. Pertenecía a su hijo, Michael, y se la había entregado un coronel impasible que había hablado con frases cuidadas y ensayadas sobre el heroísmo y el sacrificio. «Llevo 47 años comprando para una familia», se había susurrado a sí misma esa mañana, mirando las cenas congeladas individuales que había en su carrito. «Ahora compro comida para una sola persona». La notificación de ejecución hipotecaria arrugada en el bolsillo de su chaqueta le recordaba constantemente que incluso su modesta casa, la que Walter había comprado con los beneficios de la ley Hay, pronto pertenecería a otra persona. $67.000 en facturas médicas tenían la capacidad de consumirlo todo, incluso los ahorros de toda una vida. Su rutina diaria se había convertido en un monumento a la pérdida. A las 5 de la mañana, tomaba 12 medicamentos diferentes, clasificados en pastilleros semanales, cada uno de ellos, una pequeña derrota contra la artritis que le impedía abrir frascos y la enfermedad cardíaca que hacía peligroso subir escaleras. A las 5:30, preparaba café para uno, aunque su memoria muscular siempre buscaba 3 tazas antes de que la realidad volviera a golpearla. La mesa de la cocina, que antes cobraba vida con los crucigramas matutinos de Walter y las historias del despliegue militar de Michael, ahora solo albergaba silencio y la creciente pila de facturas que no podía pagar. «Otro día, chicos», les decía a sus fotografías cada mañana, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Otro día, no estáis aquí». La foto de Walter lo mostraba con su uniforme azul marino de 1969, joven y seguro de sí mismo antes de que Vietnam le enseñara lo que era la culpa del superviviente. El retrato oficial de Michael lo captaba a los 26 años, la misma edad que tenía Walter cuando se conocieron en aquel hospital de campaña en Da Nang. Ambos hombres habían heredado la tradición de servicio de los Whitman, y ambos habían pagado un precio que ella aún estaba calculando. Rex había sido el ancla de Michael durante 3 misiones en Afganistán, un pastor alemán de 45 kilos entrenado no solo para la detección de bombas, sino también para el tipo de apoyo emocional que mantenía a los soldados cuerdos en lugares imposibles. Cuando las pertenencias de Michael llegaron en cajas cuidadosamente embaladas, Rex era lo único que aún parecía vivo, que aún conservaba el olor de Michael, que aún la miraba con ojos que recordaban la voz de su hijo. Durante 2 años, ese perro había sido su salvavidas, la única criatura en la tierra que comprendía la magnitud de lo que ambos habían perdido. Luego vino esa terrible tormenta eléctrica en abril de 2022, cuando los relámpagos asustaron a los animales abandonados de su patio trasero y él desapareció en los suburbios de Denver como el humo. Ella lo buscó durante meses, colocó carteles en cada esquina, llamó a todos los refugios en un radio de 100 millas. La policía había sido amable, pero realista. «Señora, después de 6 meses, tiene que considerar que quizá no vuelva». Pero Eleanor Whitman no había sobrevivido tanto tiempo aceptando fácilmente la derrota. «Hay cosas por las que vale la pena luchar», le decía a cualquiera que la escuchara, incluso cuando se lucha contra fantasmas.
El viento de octubre traía el aroma del invierno que se acercaba mientras Eleanor luchaba con su compra semanal, el mismo ritual que había realizado durante 47 años de matrimonio y maternidad. Sus dedos artríticos le dolían al agarrar el mango del carrito de la compra. Cada paso que daba por el aparcamiento de Walmart era una pequeña victoria contra el cuerpo que parecía decidido a traicionarla. Una pequeña victoria contra el cuerpo que parecía decidido a traicionarla. El carrito estaba más ligero últimamente. Comidas congeladas de una sola ración, yogures individuales, botellas de medicamentos recetados en tamaño económico que costaban más que su presupuesto mensual para la compra. Si Dios quiere y no surge ningún imprevisto, murmuró, utilizando una de las expresiones favoritas de Walter mientras buscaba a tientas las llaves del coche. El pin con el corazón púrpura de la vieja chaqueta militar de Michael reflejaba la luz de la tarde, un recuerdo diario del hijo que nunca volvería a casa para el Día de Acción de Gracias. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el peso aplastante de la soledad que se había convertido en su compañera constante. Fue entonces cuando lo vio. Rex emergió de detrás de una fila de coches aparcados como algo salido de un sueño que ella había dejado de tener. El enorme pastor alemán se movía con el mismo paso mesurado y decidido que ella recordaba. 40 kilos de músculo e inteligencia envueltos en un pelaje que en otro tiempo había sido de un brillante color negro y marrón, pero que ahora parecía apagado y marcado por cicatrices. Se detuvo exactamente a 1 metro de distancia y se sentó con una perfecta atención militar, con esos inconfundibles ojos ámbar fijos en su rostro con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara en su pecho. «No», susurró Eleanor, con una voz apenas audible por encima del viento. «No puede ser real». Pero no había duda de que era él, con esa noble inclinación de la cabeza, la forma en que sus orejas se giraban hacia adelante cuando oía su voz, el ángulo preciso de su postura sentada que Michael le había inculcado durante meses de entrenamiento. Rex siempre había sido más que una mascota. Había sido el compañero de un soldado, entrenado para detectar explosivos, para consolar a los heridos, para alertar al personal médico cuando su adiestrador estaba en peligro. Al mirarlo ahora, Eleanor podía ver que su porte militar permanecía intacto, a pesar de todas las pruebas que había soportado. El carrito de la compra se alejó traqueteando, olvidado, mientras los alimentos de Eleanor se esparcían por el asfalto. Otros compradores se volvieron para mirar a la anciana que permanecía inmóvil, con una mano presionada contra el corazón y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Rex no se movió, no rompió su postura disciplinada, pero su cola se movió ligeramente, el mismo saludo controlado que siempre había dado cuando no estaba seguro de cómo sería recibido. «Rex», el nombre salió como un sollozo entrecortado. «¿Eres tú de verdad, chico?» Al oír su nombre, Rex aguzó las orejas e inclinó la cabeza de esa manera característica que siempre había hecho reír a Michael. Pero algo había cambiado. Donde antes esos ojos ámbar no mostraban más que confianza y afecto entusiasta, ahora Eleanor veía una cautela que hablaba de duras lecciones aprendidas. Su pelaje, antes espeso y brillante, mostraba parches donde el pelo había vuelto a crecer sobre lo que parecían viejas heridas. Cojeaba ligeramente de la pata trasera izquierda y tenía una fina cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la línea del cuello. Eleanor se arrodilló en el frío pavimento y extendió una mano temblorosa. «Oh, cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has estado?» Rex estudió su mano extendida durante un largo momento y luego se acercó lentamente. Cuando su húmedo hocico tocó los dedos de ella, la familiar calidez les provocó a ambos una sacudida de reconocimiento. Al calor familiar las provocó a ambos una oleada de reconocimiento. Olfateó con cuidado, procesando olores y recuerdos, y luego presionó su enorme cabeza contra el pecho de ella, con la misma delicadeza con la que solía saludarla cuando Michael lo traía a casa durante sus permisos. «Te busqué por todas partes», le susurró Eleanor al pelaje, respirando el aroma que le resultaba a la vez familiar y extraño. «Todos los refugios, todas las perreras, todas las organizaciones de rescate de 3 condados. La policía dijo que probablemente estabas muerto». Mientras lo abrazaba, sus dedos encontraron algo inesperado, un collar que no reconocía, más nuevo y pesado que el sencillo collar de cuero que llevaba cuando desapareció. Reconocer, más nuevo y pesado que el sencillo collar de cuero que llevaba cuando desapareció. Oculto bajo el espeso pelaje de su cuello había lo que parecía un pequeño dispositivo electrónico, liso y funcional. A Eleanor se le heló la sangre al darse cuenta de lo que eso significaba. Alguien había estado cuidando de Rex. Alguien le había puesto ese dispositivo.
Alguien había sabido exactamente dónde estaba mientras ella pasaba 2 años llorando su pérdida y buscándolo. Rex se tensó de repente en sus brazos, girando la cabeza hacia el otro extremo del aparcamiento, donde había una furgoneta negra con el motor en marcha. A través del parabrisas tintado, Eleanor pudo distinguir la silueta de alguien que los observaba. Cuando miró directamente al vehículo, el conductor arrancó inmediatamente el motor y comenzó a avanzar hacia la salida. «¿Quién nos está observando, chico?», preguntó Eleanor, con la voz tensa por un miedo que no acababa de comprender. «¿Y por qué tengo la sensación de que encontrarte era exactamente lo que alguien quería que sucediera?». Rex gimió suavemente, un sonido que ella nunca le había oído antes, ni de angustia ni de emoción, sino algo que sonaba casi como una advertencia. Las manos de Eleanor temblaban mientras conducía su viejo Honda Civic por las familiares calles de los suburbios de Denver, con Rex sentado perfectamente erguido en el asiento del copiloto, como el soldado disciplinado que había sido entrenado para ser. Cada pocos segundos, se sorprendía a sí misma mirando por el espejo retrovisor, buscando cualquier señal de la furgoneta negra que los había observado en el aparcamiento. El dispositivo electrónico escondido en el collar de Rex le pesaba en el pecho, aunque no era ella quien lo llevaba puesto. «Vamos a ver a la Dra. Martínez», le dijo a Rex, con una voz más firme de lo que se sentía. «Ella sabrá qué hacer con todo esto». Sarah Martínez era la veterinaria recomendada por Michael, una antigua veterinaria del ejército especializada en perros militares que pasaban a la vida civil. Si alguien podía explicar el misterioso equipo que llevaba Rex, era ella. La clínica veterinaria Pause and Close ocupaba un modesto edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad, con su aparcamiento salpicado de camionetas y sedanes familiares. Eleanor había llevado a Rex allí docenas de veces durante su primer mes en casa tras regresar de Afganistán, cuando las pesadillas y los ruidos repentinos le hacían adoptar posturas defensivas que preocupaban a los vecinos. Los ruidos repentinos le hacían adoptar posturas defensivas que preocupaban a los vecinos. La Dra. Martínez había sido paciente y comprensiva, sin juzgar nunca ni el trauma del perro ni la desesperada necesidad de Eleanor de mantener vivo algún recuerdo de su hijo. «¿Sr. Whitman?» La Dra. Martínez levantó la vista de la pantalla de su ordenador cuando Eleanor entró con Rex en la sala de espera. A sus 45 años, Sarah Martínez se comportaba con la misma competencia tranquila que Eleanor recordaba de sus días de enfermera, alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Sus ojos oscuros se agrandaron al ver el aspecto de Rex. «Dios mío, ¿es realmente Rex? Todos pensábamos que estaba muerto, lo sé». La voz de Eleanor estaba cargada de emociones que no podía nombrar. «Pero alguien ha estado cuidando de él, doctora. Alguien que le ha puesto cosas que no entiendo». En la sala de exploración, la actitud profesional de la Dra. Martínez cambió cuando comenzó su evaluación. Sus manos se movieron sobre el cuerpo de Rex con eficiencia experta, observando las heridas curadas y los signos de cuidados veterinarios regulares. Cuando sus dedos encontraron el dispositivo del collar, su expresión se ensombreció considerablemente. «Sr. Whitman, necesito pedirle que se siente». La voz de la Dra. Martínez transmitía una gravedad que hizo que a Eleanor se le encogiera el pecho. «Rex ha estado recibiendo atención médica regular, atención profesional. Sus registros de vacunación muestran tratamientos en un centro del que nunca he oído hablar, algo llamado Mountain View Recovery Services». «¿Recovery Services?» Eleanor sintió que el mundo se inclinaba ligeramente fuera de su eje. «¿Qué tipo de recuperación?» La Dra. Martínez dudó, y luego mostró algo en la pantalla de su ordenador. «Su microchip sigue activo, pero está registrado en una base de datos militar clasificada. Cuando intento acceder a sus registros, me redirige a un servidor gubernamental que requiere una autorización de seguridad que no tengo». Giró la pantalla hacia Eleanor, mostrando una página llena de texto censurado y sellos oficiales. «Sr. Whitman, según este sistema, Rex figura como parte de algo llamado Unidad de Recuperación Kia Handler 47B». Las palabras golpearon a Eleanor como un golpe físico. Recuperación Kia Handler. ¿Qué significa eso? Significa... La voz de la Dra. Martínez se apagó mientras seguía leyendo la pantalla. Su rostro palideció. «Oh, Dios mío, Sr. Whitman, esta base de datos muestra que Michael está en el programa de protección de testigos». El mundo de Eleanor se detuvo. La sala de exploración parecía girar a su alrededor, mientras las implicaciones de esas palabras se estrellaban contra su conciencia como un tren de mercancías.
Eso es imposible. Me dijeron que había muerto en combate. Tengo el certificado de defunción, tengo la bandera que me dieron en su funeral. Según esto, eso fue una tapadera. Las manos de la Dra. Martínez temblaban mientras se desplazaba por más información clasificada. Hay una nota aquí sobre un testimonio en un tribunal militar, algo sobre crímenes de guerra y violaciones de contratistas. Ezra Whitman, si esto es cierto, su hijo no está muerto, ha estado escondido. Eleanor no podía respirar. 2 años de dolor, 2 años visitando una tumba vacía, 2 años creyendo que había enterrado a su único hijo, todo ello basado en una mentira. ¿Me dejaron creer que mi hijo estaba muerto? ¿Me dejaron planear su funeral? ¿Me dejaron llorar sobre un ataúd vacío? Hay más. La voz del doctor Martínez era apenas un susurro. La misión de Rex figuraba como protección familiar y protocolo de comunicación. Sir Whitman, creo que Rex debía encontrarla. Creo que alguien lo ha estado utilizando para seguirle la pista. Antes de que Eleanor pudiera responder, sonó el teléfono de la Dra. Martínez miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. No reconozco este número, respondió con cautela. Clínica Veterinaria Paw St. Claus. Eleanor observó cómo la expresión de la Dra. Martínez pasaba de la confusión al miedo. No he accedido a ningún archivo clasificado. Solo estoy tratando a un paciente. Una pausa. Sí, entiendo las implicaciones. Otra pausa. Más larga esta vez. Implicaciones. Otra pausa. Más larga esta vez. Entiendo. Sí. Mantendré esto confidencial. Cuando colgó, las manos de la Dra. Martínez temblaban visiblemente. Sr. Whitman, era alguien del Departamento de Defensa. Saben que estás aquí. Saben lo que hemos estado investigando. Rápidamente comenzó a cerrar las ventanas de la pantalla de su ordenador. Quieren reunirse contigo. Rex, que se había mostrado inusualmente tranquilo durante el examen, de repente se puso en alerta. Aguzó las orejas y se colocó entre Eleanor y la puerta de la sala de exploración. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, no agresivo, sino de advertencia. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, no agresivo, sino de advertencia. ¿Qué está haciendo?, preguntó Eleanor. Te está protegiendo. Tal y como le enseñaron. El doctor Martínez agarró a Eleanor por el brazo. Señora Whitman, creo que ambos corren un grave peligro. Si su hijo realmente está vivo, si realmente está en el programa de protección de testigos, entonces hay personas que tienen muy buenas razones para querer mantenerlo oculto. ¿Y si Rex estaba destinado a llevarlas hasta él? El sonido de unas puertas de coche cerrándose en el aparcamiento las hizo quedarse paralizadas. El gruñido de Rex se intensificó y se acercó más a Eleanor. La salida trasera, susurró el doctor Martínez con urgencia. Vayan ahora. Coged a Rex y corran. Sea lo que sea de lo que se escondía su hijo, creo que acaba de encontrarlas. El corazón de Eleanor latía con fuerza contra sus costillas, mientras ella y Rex se escabullían por la salida trasera de la clínica veterinaria hacia el callejón detrás del edificio. El aire de octubre le golpeaba con fuerza la cara, trayendo el olor de las hojas moribundas y la promesa del invierno. Rex se movía con determinación a su lado, su entrenamiento militar evidente en cada paso controlado, mientras la guiaba lejos de la clínica hacia un laberinto de calles residenciales por las que ella nunca había transitado antes. ¿A dónde vamos, chico?, susurró ella, con sus rodillas artríticas protestando con cada paso apresurado. Rex parecía saber exactamente a dónde la llevaba, girando a la izquierda en una esquina y luego a la derecha por una calle arbolada donde modestas casas tipo rancho se alzaban detrás de vallas metálicas. Era como si hubiera memorizado una ruta, planeada precisamente para este momento. Llevaban caminando 10 minutos cuando un sedán negro se detuvo a su lado. A Eleanor se le heló la sangre, pero Rex permaneció tranquilo, incluso moviendo ligeramente la cola. La ventanilla del pasajero se bajó, y, revelando un rostro curtido que ella no reconocía, un hombre de unos 50 años con sienes canosas y unos inteligentes ojos azules que, de alguna manera, le recordaban a Michael. ¿Sr. Whitman? La voz del hombre era suave pero urgente. Me llamo Marcus Sullivan. He estado cuidando de Rex durante los últimos 2 años. Tenemos que hablar. Eleanor retrocedió instintivamente. No sé quién es usted ni qué quiere, pero su hijo está vivo. Las palabras atravesaron su protesta como una espada. Michael está vivo y me ha enviado para protegerlos a ambos. Pero ahora mismo, todos estamos en grave peligro.
Rex se interpuso entre Eleanor y el coche, pero su postura no era defensiva. En cambio, se sentó y miró expectante a Marcus, como esperando instrucciones. La mente de Eleanor dio vueltas ante las implicaciones. «Sube», dijo Marcus, mirando nerviosamente por el espejo retrovisor. «La gente del coronel Webb está a menos de 5 minutos detrás de nosotros, y si nos atrapan aquí, ninguno de nosotros vivirá para ver el mañana». Eleanor se subió al asiento del copiloto con Rex, acomodándose protectora en la parte de atrás, con su mundo dando vueltas con preguntas que no podía ni empezar a articular. Marcus condujo con eficiencia experta por las calles suburbanas, tomando giros aparentemente aleatorios que gradualmente los alejaron de la ciudad hacia las estribaciones de las montañas rocosas. «Hace 2 años», comenzó Marcus, con la mirada fija en los espejos. «Tu hijo descubrió algo que gente poderosa quería enterrar para siempre». El coronel Harrison Webb dirigía una operación militar privada en Afganistán, utilizando a soldados estadounidenses como fuerza bruta para lo que equivalía a crímenes de guerra. La unidad de Michael fue testigo de la ejecución de 47 civiles afganos, familias, niños, todos asesinados para encubrir una operación de tráfico de armas por valor de $2.800 millones. Eleanor se sintió mal. Michael nunca habría guardado silencio sobre algo así, y no lo hizo. Testificó ante un tribunal militar a puerta cerrada, aportó pruebas y dio nombres. Webb tenía conexiones hasta en el Pentágono. Una semana después del testimonio de Michael, otros 3 soldados que iban a testificar fueron asesinados en lo que se informó como accidentes de combate. El coche subió por una sinuosa carretera de montaña, dejando atrás los suburbios para adentrarse en bosques de álamos que se teñían de dorado bajo la luz otoñal. Eleanor se agarró a la manilla de la puerta mientras asimilaba las implicaciones de las palabras de Marcus, así que fingieron su muerte. Era la única forma de mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que la investigación siguiera adelante. La versión oficial era que Michael Whitman había muerto en la explosión de un artefacto explosivo improvisado, con el cuerpo demasiado dañado para un funeral a ataúd abierto. Su verdadera identidad quedó oculta en el programa de protección de testigos y fue trasladado a un refugio seguro donde podía seguir prestando testimonio. La voz de Eleanor se quebró. «Me dejaron enterrar un ataúd vacío. Me dejaron llorar por nada. Lo sé, lo siento, pero, señora Whitman, tiene que entender que la organización de Webb ha matado a 17 personas para mantener este secreto». Soldados, investigadores, incluso un congresista que empezó a hacer preguntas incómodas. La única razón por la que sigue viva es porque necesitaban que pareciera normal, que actuara como la madre afligida que habían creado. Rex gimió suavemente desde el asiento trasero y Eleanor se giró para acariciarle la cabeza. «¿Y Rex? ¿Por qué no me dejaron quedármelo?» La expresión de Marcus se ensombreció. Porque Rex no era solo el perro de servicio de Michael, sino que estaba entrenado para una misión muy específica: transmitir información entre Michael y su familia si los canales de comunicación normales se veían comprometidos. Hace 2 años, Rex debía llevarle un mensaje de Michael junto con pruebas que desvelarían toda la operación de Webb. Giraron por un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque, subiendo constantemente hacia lo que parecía un rancho abandonado. Eleanor podía ver una granja desgastada por el tiempo en la distancia, con humo saliendo de su chimenea. La noche en que Rex desapareció, continuó Marcus, la gente de Webb intentó interceptarlo. Rex escapó, pero estaba herido y traumatizado. Me llevó 6 meses encontrarlo y otro año ganarme su confianza. Lo he estado cuidando en unas instalaciones privadas, intentando completar su misión original, que era llevarte hasta Michael, pero de forma segura, cuando fuera el momento adecuado, cuando pudiéramos protegeros a los 2. Marcus aparcó el coche junto a la granja. «Sarah Whitman, ese momento es ahora. Webb sabe que la investigación se está cerrando sobre él. Está tomando medidas desesperadas, eliminando a cualquiera que pueda testificar en su contra. Ayer, puso contratos sobre ti y Michael». Las piernas de Eleanor se sentían inestables mientras salía del coche. El aire de la montaña era escaso y frío, y traía el aroma de los pinos y el humo de la leña. Rex inmediatamente tomó la iniciativa, escudriñando los alrededores con la alerta de un soldado en patrulla. El interior de la granja estaba amueblado de forma espartana, pero limpio, con una precisión militar evidente en cada rincón organizado. Los mapas cubrían una pared, marcados con ubicaciones y fechas que no significaban nada para Eleanor. Un equipo de comunicaciones ocupaba una esquina.
radios, ordenadores, equipos que ella no reconocía. «Esto es un refugio», explicó Marcus, cerrando varios cerrojos detrás de ellos. «Una de las varias que mantenemos para personas en situaciones como la suya. Sr. Whitman, necesito que se siente para lo que voy a contarle». Eleanor se hundió en un sillón de cuero desgastado junto a la chimenea, y Rex se colocó a sus pies. «¿Hay más?». Marcus sacó una tableta y le mostró una fotografía que la dejó sin aliento. Era Michael, pero más mayor de lo que ella recordaba, con el rostro marcado por las arrugas del estrés y canas prematuras en las sienes. Estaba de pie junto a una joven de cabello oscuro y una niña que no podía tener más de 8 años. «Su hijo se ha casado, señora Whitman. Su esposa se llama Sarah y su nieta es Emma. Han estado viviendo con identidades falsas en Montana, pero la gente de Webb los encontró hace 3 días». La palabra «nieta» golpeó a Eleanor como un golpe físico. «¿Tengo una nieta? Emma sabe de usted». Michael le ha contado historias sobre su abuela, que fue enfermera en Vietnam, que le enseñó a ser valiente, a quien querría más que a nada en el mundo si pudiera conocerla. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor mientras miraba la fotografía. La niña tenía los ojos de Michael, el mentón obstinado de Walter y una sonrisa que podría haber pertenecido a cualquier mujer Whitman a lo largo de generaciones. ¿Dónde están ahora? A salvo, por el momento. Pero Webb se está acercando. Ha contratado mercenarios, gente a la que no le importan los protocolos militares ni las reglas de combate. Calculamos que tardará 48 horas en localizarlos. Marcus se sentó frente a ella con expresión grave. «Señora Whitman, el collar de Rex contiene archivos encriptados que podrían acabar con toda la organización de Webb. Su hijo lo arriesgó todo para hacerle llegar esas pruebas, porque sabe que usted es la única persona que nunca dejará de luchar por la justicia». Eleanor miró a Rex, que la devolvió la mirada con esos inteligentes ojos ámbar. «¿Qué necesita que haga?» «Necesitamos que testifique, en persona, ante un gran jurado federal que lleva 3 años investigando a Webb. Su testimonio, junto con las pruebas que Rex llevaba consigo, podrían poner fin a todo esto. ¿Y luego? Luego tu familia volverá a casa. Todos ellos. Michael, Sarah, Emma. Recuperarán sus vidas. Tú recuperarás a tu hijo». Marcus se inclinó hacia adelante. «Pero, señora Whitman, no le voy a mentir. Webb intentará matarnos a todos antes de que lleguemos a la sala del tribunal. No va a ser fácil». Eleanor se quedó en silencio durante un largo rato, acariciando la cabeza de Rex mientras procesaba todo lo que había aprendido. Afuera, el viento se intensificó, haciendo vibrar las ventanas de la vieja granja. Cuando finalmente habló, su voz transmitía la fortaleza que la había ayudado a superar Vietnam, el cáncer de Walter y 2 años creyendo que su hijo había muerto. «Marcus, tengo 78 años. Enterré a mi marido y pensé que había enterrado a mi hijo. He pasado los últimos 2 años sin nada por lo que vivir, excepto los recuerdos y el arrepentimiento». Volvió a mirar la fotografía de su nieta. «Si hay una posibilidad de traer a mi familia a casa, de asegurarme de que esa niña pueda crecer con su padre, entonces no me importa lo peligroso que sea». La cola de Rex golpeó el suelo, como si entendiera que su misión estaba por fin, de verdad, comenzando. «Vaya, qué sorpresa», dijo Eleanor, utilizando una de las expresiones favoritas de Walter. «Supongo que esta vieja aún no está lista para la jaula, después de todo». Las siguientes 18 horas pasaron en una confusión de preparativos y tensión creciente que le recordaron a Eleanor sus días como enfermera de combate en Vietnam, cuando cada decisión tenía consecuencias de vida o muerte. Operadores de refugios seguros, y lo que él llamaba activos en el campo, personas cuyos nombres Eleanor nunca supo, pero cuyas voces transmitían la misma determinación sombría que ella recordaba de la guerra. Rex se había convertido en un perro completamente diferente, con su entrenamiento militar totalmente activado mientras patrullaba el perímetro de la granja con precisión milimétrica. Cada 30 minutos completaba un recorrido por la propiedad, comprobando puertas y ventanas con la minuciosidad de un centinela que entendía que había vidas que dependían de su vigilancia. Eleanor lo observaba trabajar y se maravillaba de la inteligencia que se escondía tras esos ojos ámbar. No era solo una mascota entrenada para traer cosas. Era un soldado que completaba una misión que llevaba 2 años preparando. El gran jurado se reúne mañana a las 9 de la mañana en el centro de Denver, explicó Marcus, extendiendo mapas sobre la mesa de la cocina.
En circunstancias normales, son 40 minutos en coche, pero la gente de Webb estará vigilando todas las rutas. Hemos identificado al menos 3 equipos de mercenarios posicionados entre aquí y el juzgado. Eleanor estudió las X rojas marcadas en el mapa, cada una de las cuales representaba un posible punto de emboscada. ¿Cómo los esquivamos? No los rodeamos. Pasamos por ellos. Marcus señaló una ruta que parecía conducir directamente a la zona más vigilada. A veces, el camino más peligroso es el más seguro, porque es el que menos esperan. El plan era elegantemente simple y terriblemente complejo. Eleanor viajaría en un convoy señuelo, mientras que las pruebas reales, los archivos cifrados ocultos en el collar de Rex, tomarían una ruta completamente diferente. Los agentes del FBI se habían posicionado en puntos estratégicos de toda la ciudad, listos para converger en el juzgado cuando Eleanor llegara a testificar. ¿Y Michael?, preguntó Eleanor. ¿Lo veré antes del testimonio? Marcus dudó. Ezra Whitman, su hijo y su familia están siendo trasladados a un lugar seguro en este mismo momento. Por su seguridad y la de ellos, no los verá hasta que Webb esté bajo custodia. Sé que es difícil de aceptar. Eleanor asintió, comprendiendo la lógica, aunque le dolía el corazón por la proximidad del reencuentro y la continua necesidad de separación. He esperado 2 años pensando que estaba muerto. Puedo esperar un día más sabiendo que está vivo. Al caer la tarde, Marcus recibió una llamada que lo cambió todo. Eleanor vio cómo se le ensombrecía el rostro mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono, con respuestas secas y profesionales. Cuando colgó, su expresión era sombría. Webb ha hecho su jugada. Hace 30 minutos, hombres armados rodearon el juzgado federal de Denver. Afirman estar realizando registros de seguridad, pero en realidad son gente de Webb. Está tratando de impedir que se reúna el gran jurado. ¿Puede hacerlo? Legalmente no, pero Webb apuesta a que los jueces federales no querrán arriesgarse a un tiroteo en el centro de Denver solo para escuchar el testimonio de una anciana. Marcus comenzó a empaquetar el equipo con eficiencia. Señora Whitman, tenemos que irnos ahora mismo. Hay un plan alternativo, pero va a ser peligroso. Eleanor sintió que una calma familiar se apoderaba de ella, la misma serenidad que la había ayudado a superar los hospitales de campaña bajo el fuego enemigo. ¿Qué necesita que haga? Hay una instalación federal en Colorado Springs, a unos 90 minutos al sur. La jueza Patricia Chen va a conducir hasta allí esta noche para convocar una sesión de emergencia del gran jurado. Si conseguimos llevarla allí sana y salva, podrá prestar testimonio y presentar las pruebas. Rex apareció al lado de Eleanor como si lo hubieran llamado, con su chaleco táctico ya abrochado y la mirada alerta. Marcus le entregó a Eleanor un chaleco antibalas que le resultó increíblemente pesado sobre los hombros. Sarah Whitman, necesito que comprenda a qué nos enfrentamos. El coronel Webb no solo está tratando de silenciar testimonios. Está luchando por su vida. Su organización ha matado a docenas de personas para proteger una operación multimillonaria. No dudará en añadir 3 nombres más a esa lista. Eleanor se ajustó el chaleco y comprobó que la insignia del corazón púrpura de Michael seguía bien sujeta a su chaqueta. Marcus, pasé 2 años en Vietnam curando a chicos más jóvenes que mi nieta. He visto lo que los hombres malvados son capaces de hacer cuando creen que nadie los ve. Si yo no hablo por Michael, por todos esos soldados que murieron por intentar decir la verdad, ¿quién lo hará? Salieron de la granja al amparo de la oscuridad, Marcus conduciendo una camioneta anónima con Rex alerta en el asiento del copiloto y Eleanor agachada en la parte trasera, cubierta por una lona que olía a heno y aceite de motor. Los primeros 30 minutos transcurrieron sin incidentes mientras serpenteaban por carreteras de montaña, que parecían diseñadas precisamente para este tipo de viajes encubiertos. Entonces Rex empezó a gruñir. «Contacto», dijo Marcus en voz baja, con la mirada fija en el espejo retrovisor. «Un todoterreno negro, a unos 800 metros, que va exactamente a nuestra misma velocidad». Eleanor sintió que su pulso se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «¿Cuántos?» «Al menos un vehículo que podamos ver, probablemente más que no podemos ver». Marcus aumentó ligeramente la velocidad, probando la respuesta de sus perseguidores. El todoterreno igualó la aceleración a la perfección. «Sarah Whitman, vamos a tener que hacerlo por las malas». Los siguientes 20 minutos se convirtieron en una clase magistral de conducción táctica, ya que Marcus utilizó todo su entrenamiento militar para evadir la persecución por las sinuosas carreteras de montaña.
Rex permaneció perfectamente tranquilo durante toda la persecución, manteniendo su disciplina militar incluso cuando su camioneta tomaba las curvas a velocidades que hacían que la artritis de Eleanor gritara en protesta. Allí, Marcus señaló un grupo de luces en el valle. Colorado Springs. Si llegamos al edificio federal, tendremos protección. Pero la gente de Webb había anticipado su destino. Mientras descendían hacia la ciudad, Eleanor pudo ver que se estaban estableciendo controles de carretera en intersecciones clave. Los vehículos parecían controles de tráfico rutinarios, pero estaba claro que estaban coordinados para crear una red alrededor de su objetivo. «Nos están acorralando», observó Marcus con severidad, cerrando las vías de escape y obligándonos a dirigirnos hacia una zona de muerte. «Entonces no iremos donde ellos esperan que vayamos». La voz de Eleanor transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones en fracciones de segundo bajo presión. «Marcus, ¿hay otra forma de entrar en ese edificio federal?» «La entrada de servicio en el lado norte, pero está muy vigilada, por agentes federales o por la gente de Webb». Marcus lo pensó. «¿Agentes federales, señora Whitman? ¿En qué está pensando?» «Estoy pensando que a veces la puerta principal es precisamente por donde no esperan que entres». Eleanor sacó su teléfono móvil y marcó el 911. «Soy Eleanor Whitman. Soy una testigo federal amenazada y necesito escolta policial inmediata hasta el juzgado federal. Mi ubicación es». Leyó el nombre de la calle más cercana. «Seré la mujer de 78 años con chaqueta militar y un pastor alemán». «Seré la mujer de 78 años con chaqueta militar y un pastor alemán». En cuestión de minutos, el cielo nocturno se llenó del sonido de las sirenas. Los coches patrulla aparecieron desde múltiples direcciones, con sus luces atravesando la oscuridad como faros de esperanza. Marcus se detuvo en el aparcamiento de un restaurante abierto las 24 horas, donde Eleanor salió del camión con Rex a su lado. «Señora, ¿es usted Eleanor Whitman?» La oficial al mando era una mujer de la edad de Michael, con expresión profesional pero preocupada. «Tenemos órdenes de escoltarla inmediatamente al juzgado federal». Eleanor miró a Marcus, que asintió con severidad. «Oh, aquí es donde nos separamos por ahora. Rex va con usted. Lleva las pruebas, y, lo que es más importante, está entrenado para protegerla pase lo que pase». «¿Y usted?» «Alejaré a la gente de Webb de aquí. Le daré tiempo para llegar hasta el juez Chen». Marcus se arrodilló junto a Rex y le habló en voz baja, en lo que parecían órdenes que Eleanor no reconoció. Rex escuchó con atención y luego volvió al lado de Eleanor. «Él sabe qué hacer ahora. Confía en él». La escolta policial se movía por Colorado Springs como una comitiva presidencial, con 6 patrullas rodeando el vehículo de Eleanor mientras recorrían las calles de la ciudad hacia el imponente edificio federal del centro. Eleanor mantuvo una mano sobre la cabeza de Rex, sacando fuerzas de su tranquila presencia mientras se acercaban al momento para el que se había estado preparando, sin saberlo, toda su vida. «¿Señora?» «Whitman», dijo el oficial de escolta al llegar al edificio federal. «¿Está lista para esto?» Eleanor miró hacia el edificio donde su testimonio derribaría un sistema corrupto o moriría con ella en el intento. Rex se acercó más a ella y pudo sentir el peso de las pruebas ocultas en su cuello, pruebas que representaban no solo el sacrificio de su hijo, sino el sacrificio de todos los soldados que murieron tratando de sacar a la luz la verdad. «Estoy lista», dijo, y lo decía en serio. El juzgado federal a las 3 de la madrugada parecía una fortaleza sitiada, con sus pasillos de mármol resonando con los pasos de los alguaciles armados y el zumbido sordo de las luces de emergencia. Eleanor atravesó los controles de seguridad con Rex a su lado. El peso de sus 78 años parecía duplicarse con cada paso que daba hacia la sesión extraordinaria del gran jurado que determinaría si el sacrificio de su hijo había tenido sentido o si ella se uniría a la creciente lista de personas que murieron tratando de sacar a la luz la corrupción del coronel Webb. La jueza Patricia Chen era una mujer severa de unos 60 años que había conducido toda la noche desde Denver, con su toga negra arrugada por el viaje, pero con los ojos agudos y concentrados por comprender la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. El gran jurado se había reunido apresuradamente. 18 ciudadanos, sacados de sus camas para escuchar un testimonio que podría acabar con una conspiración multimillonaria. «Sarah Whitman», dijo la jueza Chen cuando Eleanor entró en la sala de audiencia segura, «antes de comenzar, necesito que comprenda que su vida corre peligro inmediato.
La gente del coronel Webb ha proferido amenazas contra este procedimiento, contra usted personalmente y contra el personal federal involucrado en esta investigación. ¿Está dispuesta a continuar? Eleanor miró a Rex, que estaba sentado perfectamente atento junto a su silla, con sus ojos ámbar alertas y concentrados. Oculto en su collar había pruebas que habían costado vidas, grabaciones de vídeo, registros financieros y declaraciones de testigos, que finalmente podrían hacer justicia a los 47 civiles afganos, cuyas muertes habían sido encubiertas para proteger una operación de tráfico. Su señoría, hace 2 años enterré a quien creía que era mi hijo. Durante 24 meses, he vivido con un dolor fabricado por las mismas personas que asesinaron a familias inocentes para proteger sus beneficios. La voz de Eleanor se hizo más fuerte con cada palabra. Si no hablo por Michael, por todos los soldados que murieron tratando de sacar esto a la luz, ¿quién lo hará? Si dejo que el miedo me silencie ahora, Webb ganará y todas las personas que murieron por la verdad habrán muerto en vano. El testimonio que siguió fue diferente a todo lo que el gran jurado había escuchado antes. Eleanor habló durante 3 horas, relatando todo lo que Marcus le había contado sobre la operación de Webb, sobre el asesinato sistemático de testigos, sobre los certificados de defunción falsos que habían destrozado familias para mantener la seguridad operativa. Certificados de defunción falsos que habían destrozado familias para mantener la seguridad operativa. Cuando describió cómo se enteró de que su hijo estaba vivo después de 2 años de duelo, varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. Pero fueron las pruebas que aportó Rex las que transformaron el proceso de un testimonio emotivo en un caso irrefutable para la acusación. Los archivos cifrados contenían imágenes de vídeo grabadas por la unidad de Michael que mostraban a los mercenarios de Webb ejecutando a civiles afganos, incluidos niños, para eliminar a los testigos del tráfico de armas. Los registros financieros detallaban el flujo de dinero de los contratos de defensa a través de cuentas en el extranjero a empresas militares privadas que operaban fuera de la supervisión legal. El acusado, el coronel Harrison Webb, continuó Eleanor, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando, no solo cometió crímenes de guerra. Creó un sistema en el que los soldados estadounidenses se convirtieron en cómplices involuntarios de asesinatos en masa, y luego mató a esos mismos soldados cuando intentaron denunciar lo que habían presenciado. A las 4:30 de la mañana, cuando Eleanor estaba terminando su testimonio, Rex se agitó de repente. Aguzó las orejas y se colocó entre Eleanor y la puerta de la sala, pasando de un estado de alerta tranquila a una disposición táctica. Los alguaciles de la sala se pusieron inmediatamente en estado de máxima alerta. ¿Qué está sintiendo?, preguntó el juez Chen. Antes de que nadie pudiera responder, la alarma contra incendios del edificio comenzó a sonar. Las luces de emergencia bañaron la sala de la corte de rojo y, a través de las ventanas del juzgado, Eleanor pudo ver figuras moviéndose en la oscuridad exterior. Demasiadas figuras, posicionadas de forma demasiado estratégica para ser una coincidencia. Aquí el alguacil adjunto Rodríguez, dijo una voz por el sistema de intercomunicación del edificio. Tenemos intrusos armados en varias plantas. Todo el personal debe iniciar inmediatamente los procedimientos de cierre. Webb había dado su último y desesperado paso. En lugar de permitir que continuara el testimonio de Eleanor, ¿estaba intentando asaltar un tribunal federal? ¿Un acto de terrorismo interno que silenciaría a los testigos de forma permanente o pondría al descubierto la voluntad de su organización de declarar la guerra al propio sistema judicial estadounidense? Shra Whitman, tenemos que trasladarla a un lugar seguro, dijo uno de los alguaciles. Pero Eleanor negó con la cabeza. No, primero voy a terminar esto. Se volvió hacia el juez Chen. Su señoría, ¿cuánto más necesita para dictar autos de procesamiento? Señora Whitman, el gran jurado ha escuchado pruebas suficientes para procesar al coronel Webb y a 17 miembros de su organización por cargos que van desde conspiración para cometer asesinato hasta traición, pero su seguridad, mi seguridad, no importa si Webb escapa de la justicia. Eleanor podía oír disparos en la distancia, cada vez más cerca. Si me pasa algo, si consiguen detener este proceso, prométame que Rex llegará hasta Michael. Prométame que mi nieta sabrá lo que su padre murió intentando lograr. Rex gimió suavemente, como si comprendiera que Eleanor se preparaba para hacer un sacrificio que los separaría para siempre. Se apretó contra ella, ofreciéndole consuelo incluso mientras permanecía alerta ante cualquier amenaza. Los sonidos del combate se acercaban. Se oían pasos en el pasillo exterior y gritos de órdenes, el inconfundible sonido de explosivos.
Los mercenarios de Webb se abrían paso a través de la seguridad federal, dispuestos a matar a los agentes federales para llegar hasta Eleanor antes de que pudiera completar su testimonio. Las pruebas que lleva Rex, dijo Eleanor, con urgencia al juez Chen, incluyen la ubicación de otros testigos, otras familias a las que se les ha dicho que sus soldados están muertos cuando en realidad están escondidos. Su señoría, no se trata solo de mi hijo. Hay docenas de familias que viven con mentiras, llorando por hijos e hijas que están vivos pero no pueden volver a casa por lo que saben. El juez Chen asintió con severidad. Señora Whitman, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, acepto su testimonio y las pruebas que ha proporcionado. El gran jurado votará las acusaciones tan pronto como estemos seguros. La puerta de la sala del tribunal explotó hacia adentro. 4 hombres armados con equipo táctico irrumpieron por la entrada, con las armas en alto y los rostros cubiertos con máscaras. Rex se colocó inmediatamente delante de Eleanor. Su entrenamiento prevaleció sobre cualquier preocupación por su propia seguridad al enfrentarse a amenazas que le superaban en cientos de kilos. «Retírense», gritó el intruso Eleanor Whitman va a venir con nosotros. Cualquiera que interfiera será disparado. Eleanor se levantó lentamente de su silla, con sus articulaciones artríticas protestando, pero con su espíritu intacto. Soy una mujer de 78 años que ya ha dicho todo lo que vino a decir aquí. Si quieren dispararme por decir la verdad, solo estarán demostrando todo lo que he testificado. El enfrentamiento duró quizás 10 segundos, una eternidad durante la cual Eleanor miró a los ojos a los hombres a los que se les había ordenado matarla, mientras Rex gruñía con la intensidad de un soldado dispuesto a morir defendiendo su misión. Detrás de los intrusos, podía oír más disparos, ahora más cercanos, lo que sugería que los refuerzos federales luchaban por abrirse paso hacia la sala del tribunal. Entonces, todo salió mal de golpe. Más explosiones, gritos, las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en la oscuridad, solo rota por los destellos de las armas que se disparaban en los pasillos que Eleanor no podía ver. En el caos que siguió, Eleanor perdió el conocimiento, su corazón de 78 años finalmente abrumado por el estrés de una noche que le había exigido más de lo que se le debería pedir a cualquier persona. Lo último que oyó fue el aullido angustiado de Rex resonando en el juzgado federal, el sonido de un soldado que había completado su misión pero había perdido a la persona a la que había sido entrenado para proteger. Soldado que había completado su misión, pero había perdido a la persona a la que había sido entrenado para proteger. El mundo de Eleanor volvió en fragmentos. El olor estéril del desinfectante, el pitido rítmico de las máquinas y un peso sobre sus piernas que le resultaba increíblemente familiar. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la suave iluminación de lo que claramente era una habitación de hospital, y lo primero que vio fue la enorme cabeza de Rex descansando sobre la manta a su lado, con sus ojos ámbar fijos en su rostro con una intensidad que delataba horas de espera vigilante. «Vaya, qué sorpresa», susurró con voz ronca y débil. «Todavía estás aquí, chico». Rex golpeó una vez con la cola contra la cama del hospital, pero no se movió de su sitio. Eleanor pudo ver vendajes alrededor de su pata delantera y una zona de pelo afeitado en su hombro, donde le habían puesto esparadrapo. Fuera lo que había sucedido en ese juzgado, Rex había resultado herido protegiéndola. «¿Sarah Whitman?» Una voz familiar la hizo volverse hacia la puerta, donde ladrá. Sarah Martínez estaba de pie con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. «Gracias a Dios que está despierta. No estábamos seguros». Su corazón se detuvo 2 veces durante el trayecto en ambulancia. Eleanor intentó incorporarse, pero su cuerpo parecía pertenecer a otra persona, débil, inestable, desconectada de su voluntad. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?» 4 días. Ha estado entrando y saliendo del estado de conciencia, pero esta es la primera vez que está realmente alerta. Ladrá. Martínez se acercó para comprobar los monitores junto a la cama de Eleanor. «Sarah Whitman, ¿recuerda lo que ocurrió en el juzgado?» Los recuerdos volvieron a ella. Los disparos, los hombres enmascarados, Rex colocándose entre ella y el peligro, y luego la oscuridad. El testimonio. ¿El juez Chen recibió las acusaciones? El doctor Martínez sonrió. Hace 3 días se emitieron 18 acusaciones federales. El coronel Harrison Webb y 17 miembros de su organización están bajo custodia federal. Sarah Whitman, su testimonio ha desmantelado toda la conspiración. Eleanor sintió lágrimas de alivio correr por sus mejillas, pero se mezclaban con un miedo más profundo. ¿Y Michael, su familia? ¿Están a salvo?
Están a salvo, más que a salvo. La sonrisa del doctor Martínez se amplió. Es Roa Whitman. Hay alguien aquí que está esperando para verla. El corazón de Eleanor comenzó a latir con fuerza cuando el doctor Martínez se hizo a un lado y un hombre apareció en la puerta, alto, más corpulento de lo que ella recordaba, con canas prematuras en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que delataban el estrés y los años de clandestinidad. Pero esos eran los ojos de Michael, la barbilla obstinada de Michael, la forma de Michael de pararse con un hombro ligeramente levantado que había heredado de su padre. «Hola, mamá», dijo Michael, con la voz quebrada por unas palabras tan sencillas. Eleanor no podía hablar. Durante 2 años había imaginado este momento, había soñado con él, había rezado por él durante las noches más oscuras, cuando el dolor amenazaba con consumirla por completo, pero la realidad era más abrumadora y más perfecta de lo que cualquier fantasía podría haber sido. Era su hijo, más mayor, marcado por experiencias que ella no podía imaginar, pero vivo y sano, de pie en su habitación del hospital, como una respuesta a todas las plegarias que había susurrado en la oscuridad. «Michael». La palabra salió apenas como un susurro. Él cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a su cama, tomándole la mano entre las suyas. Sus manos eran más ásperas de lo que ella recordaba, con cicatrices en algunos lugares, pero eran cálidas y reales e inconfundiblemente las de su hijo. «Lo siento, mamá. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Quería volver a casa, quería llamarte, quería decirte que estaba vivo, pero me dijeron que eso te pondría en peligro. Dijeron que Webb te mataría si pensaba que sabías dónde estaba». Elinor le apretó la mano con toda la fuerza que le permitía su debilitado puño. «No me pidas perdón, Michael Whitman. No te atrevas a pedir perdón por hacer lo correcto, por enfrentarte al mal, por proteger a personas inocentes». Levantó la mano libre para tocarle la cara, necesitaba confirmar que era real. «Te crié para que fueras un hombre que luchara por la justicia, y eso es exactamente lo que has hecho. Pero el precio ha valido la pena». La voz de Eleanor se hizo más fuerte. «Porque estás vivo. Porque esos hombres están en la cárcel. Porque otras familias no tendrán que pasar por lo que nosotros pasamos». Miró a Rex, que había estado observando el reencuentro con lo que solo podía describirse como satisfacción. «Y porque este magnífico perro pasó 2 años asegurándose de que pudiéramos encontrarnos de nuevo». Michael siguió su mirada hacia Rex y sonrió, la primera sonrisa genuina que Eleanor le había visto desde que entró en la habitación. «Rex me salvó la vida más veces de las que puedo contar en Afganistán. Luego salvó la tuya, mamá. Hay algo más que debes saber». El corazón de Eleanor, ya agotado por el emotivo reencuentro, comenzó a latir con fuerza de nuevo. «¿Qué? Sarah y Emma están aquí. Mi esposa y mi hija. Están en la sala de espera. Emma ha estado preguntando por su abuela todos los días desde que llegamos». La voz de Michael era suave por la emoción. «Mamá, ¿te gustaría conocer a tu nieta?». Eleanor no pudo responder entre lágrimas, pero su asentimiento fue inequívoco. Michael retrocedió hacia la puerta e hizo un gesto a alguien que estaba en el pasillo. Un momento después, apareció una mujer de ojos bondadosos y cabello oscuro, que llevaba de la mano a una niña que era idéntica a la fotografía que Eleanor había visto en la granja, excepto que era más hermosa, más viva, más real de lo que cualquier fotografía podía capturar. «Emma», dijo Michael con dulzura, «esta es tu abuela Eleanor». La niña de 8 años se acercó a la cama del hospital con la cautelosa curiosidad de una niña a la que le han contado cosas importantes, pero que no acaba de comprender a mente todo su significado. Era hermosa, como solo los niños pueden serlo, llena de posibilidades, inocencia y brillante inteligencia. «Papá dijo que estabas enferma porque ayudaste a atrapar a los hombres malos», dijo Emma con seriedad, «y que Rex te ayudó a hacerlo». Eleanor miró a esta niña, su nieta, la hija de Michael, una parte de su familia que nunca había sabido que existía, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible a los 78 años. «Así es, cariño. Rex es un perro muy valiente». Emma se animó. «Papá me contó historias sobre ti. Dijo que fuiste enfermera en la guerra y que salvaste a mucha gente y que me querrías mucho si alguna vez me conocieras. Tu papá tenía toda la razón». Eleanor le tendió la mano y Emma la tomó sin dudarlo. «Te quiero más de lo que puedas imaginar y estoy deseando que me cuentes todo lo que te gusta hacer. Me gustan los caballos y leer libros por capítulos y estoy aprendiendo a tocar el piano», dijo Emma con el entusiasmo de una niña que comparte sus logros más importantes.
Mamá dice que quizá puedas enseñarme a ser enfermera cuando te encuentres mejor. Mamá dice que quizá puedas enseñarme a ser enfermera cuando te encuentres mejor. Eleanor miró a Sarah, que había estado observando la interacción con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró Eleanor. Gracias por cuidar de él, por darme una nieta, por formar parte de esta familia. Sarah se inclinó para besar la frente de Eleanor. Gracias por criar a un hombre capaz de arriesgarlo todo para proteger a personas inocentes. Michael habla de ti todo el tiempo, de tu fuerza, tu integridad, tu negativa a rendirte incluso cuando las cosas parecen imposibles. Rex se movió en la cama, y Emma inmediatamente centró su atención en él. ¿Puedo acariciarlo? A Rex le encantaría, dijo Eleanor, observando cómo su nieta acariciaba suavemente la cabeza del pastor alemán. Rex movió lentamente la cola y cerró los ojos con satisfacción, como un soldado que por fin descansa tras completar la misión más importante de su vida. Los médicos dicen que necesitarás varias semanas para recuperarte, dijo Michael, pero son optimistas sobre tu pronóstico. Mamá, sé que has estado viviendo sola, con dificultades económicas. Eso se ha acabado, dijo Eleanor con firmeza. Somos una familia, y las familias se cuidan unas a otras. De hecho, añadió Sarah con una sonrisa, esperábamos que consideraras mudarte a Montana con nosotros. Tenemos una casa con mucho espacio, y Emma necesita una abuela que la mime como es debido. Eleanor miró a su alrededor en la habitación del hospital a su hijo, su nuera, su nieta y el perro que los había reunido a todos contra todo pronóstico. 4 días antes, era una viuda solitaria que se preparaba para ingresar en una residencia de ancianos. Ahora estaba rodeada de una familia que creía haber perdido para siempre. Si Dios quiere y no surge ningún imprevisto, dijo utilizando la vieja expresión de Walter. Creo que es el plan perfecto. 6 meses después, Eleanor Whitman estaba de pie en el porche de una granja en el valle de Bitterroot, en Montana, viendo a su nieta Emma enseñar a Rex a jugar a traer una pelota de tenis que había visto días mejores. El aire primaveral traía el aroma de las flores silvestres y la hierba nueva, y las montañas rocosas se alzaban como centinelas en la distancia, con sus picos nevados, reflejando la luz de la tarde de una manera que le recordaba a Eleanor cada día lo hermoso que podía ser el mundo cuando las familias estaban completas. «Abuela Ellie, mira esto», gritó Emma, lanzando la pelota con todo el entusiasmo que una niña de 8 años podía reunir. Rex, que había pasado años entrenándose para el combate y las operaciones encubiertas, ahora perseguía una pelota de tenis amarilla brillante con la alegría pura de un perro que por fin había aprendido que era posible jugar. Cuando la trajo de vuelta, moviendo la cola con satisfacción, Emma lo recompensó con unas caricias detrás de las orejas que hicieron que su pata golpeara contra los escalones del porche. «Es maravilloso, cariño», respondió Eleanor, acomodándose en la mecedora que Michael le había construido para su cumpleaños el mes anterior. Su recuperación había sido más lenta de lo que todos esperaban. Su ataque al corazón había sido grave, y, a sus 78 años, la curación le llevaba un tiempo que las personas más jóvenes daban por sentado. Pero se estaba recuperando, rodeada de amor y de un propósito que hacía que cada día se sintiera como un regalo que pensaba que nunca recibiría. La granja en sí había sido una revelación. Michael y Sarah la habían comprado 2 años antes, cuando entraron en el programa de protección de testigos, pero nunca se habían atrevido a hacerla sentir como un verdadero hogar. Ahora, con el coronel Webb y sus socios, cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal, por fin se habían permitido echar raíces. La habitación de Eleanor estaba en la primera planta, con ventanas que daban a las montañas y un cuarto de baño adaptado a sus necesidades de movilidad. Rex había reclamado el lugar junto a su cama, aunque seguía haciendo patrullas nocturnas por la propiedad. Algunos hábitos de su entrenamiento militar nunca desaparecerían por completo. «Mamá, la cena está casi lista», gritó Michael desde la puerta de la cocina. A sus 32 años, por fin empezaba a parecer menos un hombre que miraba constantemente por encima del hombro, y más el padre e hijo que siempre había estado destinado a ser. Las canas prematuras seguían ahí, y probablemente siempre lo estarían, pero sus ojos habían perdido esa desconfianza que proviene de años, creyendo que cualquier momento podría ser el último. La mesa de la cocina tenía capacidad para 8 personas, aunque normalmente solo se ocupaban 4 sillas, las de Eleanor, Michael, Sarah y Emma, con Rex tumbado debajo de la mesa, desde donde podía vigilarlos a todos a la vez. Sin embargo, esa noche era diferente. Esa noche esperaban compañía.
El juez Chen llamó esta tarde, dijo Sarah, mientras llevaba a la mesa una bandeja con su famoso asado de ternera de Montana. Quería asegurarse de que te sintieras bien para la entrevista de mañana. Eleanor asintió con la cabeza, enderezando el broche con forma de corazón púrpura que seguía llevando todos los días, independientemente de la camisa o el jersey que se pusiera según el tiempo. Mañana llegaría un equipo de 60 Minutes para grabar un reportaje sobre la conspiración web, las familias que se habían reunido y la investigación en curso del Congreso sobre la supervisión de los contratistas militares. Eleanor se había convertido, de forma un tanto renuente, en la cara visible de la defensa de las familias de militares, testificando ante el Congreso, hablando en eventos de veteranos y colaborando con organizaciones dedicadas a prevenir el tipo de engaño sistemático que había destrozado a su familia. «Estoy lista», dijo, aunque la perspectiva de aparecer en la televisión nacional todavía la ponía nerviosa. Si nuestra historia puede ayudar a otras familias, si puede garantizar que ninguna otra madre tenga que enterrar un ataúd vacío mientras su hijo se esconde de su propio gobierno, entonces vale la pena cualquier incomodidad que me cause. Emma levantó la vista de cortar la carne con la cuidadosa concentración de una niña que aún está aprendiendo a comportarse en la mesa. «Abuela Ellie, ¿serás famosa después del programa de televisión?» Eleanor se rió, y su risa no tenía ni une de la tristeza que la había caracterizado durante 2 años. «Espero que no, cariño. Solo soy una anciana que ha tenido la suerte de recuperar a su familia. No eres cualquier cosa», dijo Michael con firmeza. «Lo que hiciste al enfrentarte a Webb, arriesgando tu vida para revelar la verdad, requirió más valor que cualquier cosa que yo haya hecho en Afganistán». La voz de Eleanor transmitía la suave autoridad de una madre que corrige los conceptos erróneos de un niño. «Pasaste 3 años sabiendo que decir la verdad podía costarte la vida, y aún así la dijiste. Testificaste contra hombres que ya habían asesinado a otros soldados para mantener sus secretos. Yo solo le dije al gran jurado lo que tú ya les habías dicho». Sarah se inclinó sobre la mesa para estrechar la mano de Eleanor. «Ambos hicisteis lo correcto, incluso cuando era peligroso. Emma crecerá sabiendo que su familia no se echa atrás cuando hay buenas personas que necesitan protección». Después de cenar, como ya era tradición, la familia se reunió en el salón donde Eleanor leía a Emma el capítulo del libro que estaban leyendo juntas. Esa noche era Charlotte's Web, y Eleanor no pudo evitar sonreír ante el paralelismo, una historia sobre una amistad improbable, el sacrificio y el tipo de amor que trasciende las fronteras entre especies. Rex se acomodó junto a la silla de Eleanor, con la cabeza apoyada en sus pies, en un gesto que denotaba completa satisfacción. El perro, que en su día había transportado pruebas cifradas a través del territorio enemigo, ahora pasaba los días jugando a traer la pelota con la niña y las tardes escuchando cuentos antes de dormir. A veces, Eleanor lo sorprendía mirando por la ventana hacia las montañas y se preguntaba si estaría recordando sus años de servicio, pero la mayoría de las veces parecía tan agradecido como ella por el simple placer de la seguridad y la familia. «Abuela Ellie», dijo Emma cuando Eleanor cerró el libro al final del capítulo, «papá dice que Rex era un soldado como él. ¿Eso significa que Rex entiende lo que es ser valiente? ¿Eso significa que Rex entiende lo que es ser valiente?» Eleanor miró al pastor alemán, cuyos ojos ámbar parecían contener años de sabiduría sobre el deber, el sacrificio y el peso de proteger a las personas que amas. «Creo que Rex entiende lo que es ser valiente mejor que la mayoría de la gente, cariño. Él sabe que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Como cuando fuiste al juzgado». «Exactamente así». Michael apareció en la puerta, después de terminar de limpiar la cocina. «Vamos, pequeña. Hora de irse a la cama, mañana es un gran día». Emma abrazó a Eleanor para darle las buenas noches con el feroz cariño de una niña que nunca había conocido un mundo en el que las abuelas no estuvieran disponibles para dar abrazos cuando se necesitaban. Mientras Michael la llevaba arriba, su voz se deslizó hacia abajo. «Papá, ¿crees que la gente de la televisión querrá acariciar a Rex?» Después de que Emma se acostara y Sarah se instalara en el salón con su té de la tarde y un libro sobre agricultura sostenible, Eleanor y Michael se sentaron juntos en el porche delantero, viendo cómo se desvanecía la última luz detrás de las montañas. Rex yacía entre ellos, alerta pero relajado, la encarnación perfecta de un soldado en reposo pero nunca fuera de servicio. «Hoy he recibido una carta», dijo Michael en voz baja. «De la familia del sargento Williams, uno de los soldados que murió al intentar destapar la operación de Webb. Su madre quería darte las gracias por asegurarte de que su muerte no fuera en vano».
Eleanor se quedó callada durante un largo rato, asimilando el peso de la gratitud de una madre cuyo hijo nunca volvería a casa. ¿Cuántas familias se han puesto en contacto? 43 hasta ahora. Familias de soldados que murieron, familias que se han reunido como la nuestra, familias que aún esperan respuestas. Michael miró hacia el valle, donde las luciérnagas comenzaban a parpadear entre las flores silvestres. Mamá, te has convertido en un símbolo para ellos. Un recordatorio de que a veces la verdad triunfa incluso cuando los poderosos intentan enterrarla. Nunca quise ser un símbolo, solo quería recuperar a mi hijo, lo sé. Pero a veces no podemos elegir los papeles que desempeñamos en las historias de otras personas. Michael se acercó para rascar a Rex detrás de las orejas. Este chico no eligió convertirse en un mensajero entre familias separadas, pero eso es lo que se convirtió. Tú no elegiste convertirte en defensora de las familias militares, pero eso es lo que ocurrió cuando decidiste decir la verdad. Eleanor se mecía lentamente en su silla, escuchando los sonidos vespertinos de la primavera de Montana, el ulular de los búhos, el viento entre los pinos, el sonido lejano de Emma, practicando escalas de piano en el piso de arriba. 6 meses antes, era una viuda solitaria que se preparaba para ir a una residencia de ancianos. Hace 6 meses, era una viuda solitaria que se preparaba para ir a una residencia de ancianos. Ahora estaba rodeada de una familia que creía haber perdido para siempre, viviendo en un lugar donde las montañas tocaban el cielo, y la risa de su nieta llenaba habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Hay cosas por las que vale la pena luchar, dijo finalmente, utilizando la frase que se había convertido en su lema personal durante los días más oscuros de la investigación. El suelo, dijo finalmente, utilizando la frase que se había convertido en su lema personal durante los días más oscuros de la investigación. Incluso cuando luchas contra fantasmas, la cola de Rex golpeó el suelo del porche en lo que Eleanor había aprendido a interpretar como acuerdo. A veces, las mejores victorias se disfrazaban de las derrotas más duras, y a veces el amor más grande requería el mayor valor. Mirando a su hijo, pensando en su nieta durmiendo a salvo arriba, Eleanor sabía que volvería a tomar las mismas decisiones, volvería a enfrentarse a los mismos peligros, volvería a arriesgarlo todo por la oportunidad de traer a su familia a casa. Después de todo, como solía decir Walter, la familia no es solo cuestión de sangre, sino de por quién estarías dispuesto a atravesar el fuego. Eleanor había atravesado el fuego, y eso la había llevado exactamente al lugar al que pertenecía. A veces, la vida nos pide que soportemos pérdidas que parecen imposibles de superar. Eleanor Whitman pasó 2 años, creyendo que su hijo había muerto, enfrentándose a la ruina financiera y preparándose para entrar en una residencia de ancianos con nada más que recuerdos para sostenerla. A los 78 años, pensó que su historia estaba llegando a su fin, hasta que un leal pastor alemán llamado Rex apareció en un aparcamiento y lo cambió todo. Lo que siguió fue un viaje que demostró que nunca es demasiado tarde para los milagros, que los lazos familiares trascienden el tiempo y las circunstancias, y que a veces el mayor valor proviene de los héroes más inesperados. La voluntad de Eleanor de luchar por la verdad, a pesar de las abrumadoras dificultades, no solo le devolvió a su hijo a casa. Reunió a 47 familias destrozadas por las mentiras y la corrupción. Su historia nos recuerda que nuestros años dorados no se tratan de relajarnos, sino de descubrir nuevos propósitos, alegrías inesperadas y el profundo impacto que aún podemos tener en el mundo. Ya sea que estés cuidando a tus padres ancianos, reconectándote con familiares con los que no habías tenido contacto o preguntándote si tus mejores años ya han pasado, recuerda que el amor siempre encuentra el camino a casa. Los lazos que más importan, la familia, la lealtad y la verdad, solo se fortalecen cuando se ponen a prueba ante la adversidad. Comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has vivido un reencuentro inesperado o una segunda oportunidad que cambió tu perspectiva de la vida? ¿Qué tradiciones o valores familiares esperas transmitir a la próxima generación? Deja un comentario a continuación y cuéntanos alguna ocasión en la que la perseverancia y el amor te ayudaron a superar lo que parecía imposible. Tu historia podría inspirar a alguien que hoy necesita esperanza.